בראשית ברא אלוהים את השמיים. Buenos días a todos, Shabbat Shalom. Les doy la bienvenida al primer programa del libro de Números, o mejor conocido en el hebreo como Bemidbar o Bamidbar. Este es el programa número 34 de la serie Maravillas Escondidas en la Torah y le damos la bienvenida a nuestro estudio virtual a Gabriel Estrada. ¿Cómo te amaneció, Shabbat Shalom? Shabbat Shalom, pues ya descansado por fin, después de una semana truculentosa, por fin descansé. Sí, me comentabas que intento de asalto, error. Y yo nada más pensaba en la computadora, en mi trabajo, en los audios, en todo, y dije no me dejo, y corrí, y no me alcanzaron. Pues qué bueno que tienes tan buena condición física. En el auto, ¿verdad? No, sí, claro. no, pues un saludo a toda la gente que nos escucha y que ha pasado por esas cosas. Pues sí es parte de este mundo, y pues son cosas que tenemos que vivir, no estamos exentos. Dios no tiene la culpa. Yo creo que hasta eso es aprendizaje, ¿no? Para que cuando estemos en el mundo venidero, si es que llegamos, ¿verdad? Pues valoremos ese estado, ¿no? Por lo pronto, pues sí hay que vivir este mundo así como es, ¿no? Como nos tocó. Como nos tocó exactamente. Y también por ahí tú traes buenas noticias, no te hagas. Digo, porque a lo mejor podrías pensar, no, híjole, ya me iban a asaltar, se me hace que es un castigo Okay. porque algo estoy haciendo mal o algo así, Sí, ¿no? o el Pues, diablo, bla, bla, ¿no? pues no, Pues o no. sea, ahí el libro de Job yo creo que Exactamente. es de mucha ayuda para todo ese tipo de temas. Ojalá un día hagas un estudio completo sobre cada capítulo del libro de Job, que es interesantísimo, ¿no? Ah, sí, ojalá que algún día no tan lejano. Así es. Pues les recuerdo, hoy al caer el sol es Shavuot, hoy sábado 23 de mayo, o bien conocida como la fiesta de las semanas o Pentecostés, esa cuenta de Homer que he estado posteando todos los días. Ya por fin voy a dejar de molestarlos. Ya no les va a aparecer ese mensajito diario. Hoy estamos en el día número 49 y pues al caer el sol es el día número 50, que ya no es cuenta de Homer, porque la cuenta de Homer es 7 semanas, o sea hasta el 49, y el día 50 es la fiesta de Shavuot, o de, como decíamos, ¿no? Pentecostés, o la fiesta de las semanas, que yo creo que voy a hacer un estudio escrito entre hoy en la tarde y mañana en la mañana sobre esta fiesta de Shavuot. Lo estaré publicando. Y pues hoy vamos a estudiar la porción de la Torah llamada Bamidbar, que se llama igual que el libro de Números, Bamidbar o Bemidbar, como lo he visto en algunas versiones, Bemidbar. Y de hecho yo creo que por el hebreo sí sería Bemidbar. Y consta de el capítulo número 1, versículo 1 hasta el capítulo número 4, versículo 20 de este libro de Números, que pues vamos a ver qué sorpresa nos trae el libro de Números. Normalmente yo creo que este libro es de los menos leídos, ¿no, Gabo? ¿No crees? Sí, yo veo como que muy poca gente en realidad cita el libro de Números, y desde el verso 1 que ahorita nos vas a platicar, nos vamos a dar cuenta yo creo de por qué, o porque es que a la gente no nos gusta, o bueno, no, a mí sí me gusta, no le gusta estudiar el libro de Números. Yo creo que es por la perspectiva, ¿no? Normalmente volteamos hacia el cielo y, bueno, vimos a Génesis, la explicación de Dios sobre cómo empezó todo, cuál es el plan de Dios de salvación, entonces sigue siendo la perspectiva de Dios. Y luego está Éxodo, ¿no? Que es Dios luchando por su pueblo, con su mano fuerte y poderosa. Y luego vienen Números y nos aterriza en que los otros libros eran lo que Dios quería para nosotros y Números es lo que somos. Entonces, pues sí duele. Entonces no es muy común que la gente estudie el libro de Números. Sin embargo, eso es lo que somos y vale la pena, porque en realidad todo esto que va a reflejar el libro de Números nos va a hablar exageradamente demasiado, valga la redundancia, de nosotros mismos. Así es, digo, ¿y por qué se llama o por qué le pusieron Números los traductores? Yo creo que por estos primeros capítulos que vamos a leer hoy, ¿no? Se ven muchos censos, se cuentan las tribus, se hacen ahí algunas operaciones matemáticas, financieras, y
Y yo creo que por ahí va el que se haya puesto el nombre al libro de números. Y a lo mejor si ves números, pues también como que a la mayoría de las personas no les gustan las Sí, matemáticas, exacto. ¿no? Y dicen, ah, mejor ese me lo brinco. Pero en sí, ¿qué significa el nombre en hebreo? Pues el original, Bamidbar o Bemidbar, significa en el desierto, ¿no? Así es. Y si lo vemos desde la perspectiva de que desde Éxodo 12, desde que salieron de Egipto, todo, desde que vimos allá hasta todo el libro de Levítico, estamos hablando que es un año. O sea, desde que salió el pueblo de Israel, desde que se confirmó como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, todos esos Éxodo 12, todo el resto del libro, todo el Levítico, es hablando en tiempo un año. Y este libro de números nos va a hablar de los próximos 39 años del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Que pues es como se llama, Bamidbar, en el desierto. Entonces, a lo mejor si lo vemos desde esa perspectiva, pues a mí me cambiaría la forma de pensar sobre este libro, ¿no? Decir, a ver, ¿qué pasaron, qué hicieron durante esos 39 años? Como dices, pues vamos a ver ahora sí, pues en qué se equivocaron, y toda la serie de problemas que hubo y que nos debe servir como un espejo y no decir como muchas veces yo mismo he dicho al ir leyendo, y no nada más números, sino luego te brincas a jueces, a reyes y dices, ay, Claro. qué mensos estaban, cómo se les ocurre, pero si lo vemos en nuestra vida, pues somos iguales. Entonces, Exacto. pues nos sirve para reflejarnos realmente el cómo somos, cómo nos seguimos equivocando todos los días. Yo no creo que haya un solo día en que no me equivoque. Claro. Y Sí, yo pues también creo que no hay un solo día en que no te equivoques, man. No es cierto. Se nota que dormí, ¿verdad? Ya empecé a decir chistes. sí. Ayer íbamos a grabar en la noche, porque pues van a ver que se publica esta para allá más tarde de lo normal y se nos fue la luz. Y yo Entonces me quedé había dormido. entonces pues estamos grabando ahorita el sábado por la mañana. Así es. Bueno, pues antes de empezar, quiero mandar saludos a Egos de Zacatecas. Estaba ahí comentando sobre el conteo del Homer, pues que esta va a ser la primer fiesta que celebre en su vida, o sea, es Shavuot. Wow. Entonces, pues qué padre, ¿no? Que va empezando en este En camino. este caminito, así es. Muchas Así es. felicidades. En 3 años vas a sentir que apenas le estás entendiendo, ¿no? Y en 5 años y en 6 va a ser parte de tu vida y vas a decir, eso es lo que quiero para mí. Ya nos veremos si Dios lo permite en 6 años y nos va a decir si es cierto, ¿no? Muchas felicidades. Ujú. También Olga María, también pues está ahí al pendiente de las lunas nuevas. Un saludo, ahí me hizo algunas preguntas también sobre el conteo del Homer, por cuándo empecé yo a contar y todo, o sea, todos pues los conteos que voy poniendo. Pues le explicaba que yo sigo un conteo Caraíta y en este año, en el conteo Caraíta, el día 1 del Homer, pues empezó precisamente el día 1 de Panes sin Levadura, o sea, fue, pues así quedó este año, no siempre es así. Pues hay un saludo a Elizabeth de Caracas, que nos volvió a dejar ahí otro comentario interesante en la porción pasada sobre los diezmos. Ahí pues nos comentaba pues que era una vez al año, ¿no? El diezmo, y ahí está interesante, y si tienen chance pues, pueden leerlo. A Soicar, también pues está interesada, va apenas también comenzando, va aprendiendo poco a poco, y pues no se desesperen, es un proceso no difícil, pero sí toma tiempo, ¿no? Pues es sacarnos todo lo que nos han estado enseñando o todo lo que sabemos que damos como un hecho, y yo creo que en esta parashá en el desierto, Bamidbar, pues es un reflejo de eso, ¿no? En el desierto pues no hay nada, y cuando estudiamos la Torá, cuando realmente queremos estudiar la Torá, necesitamos llegar así, o sea, sin nada, sin esa mochila tan grande que traemos muchos, para
las enseñanzas que dice, para que los conceptos que nos enseña, las instrucciones que nos enseña, nos lleguen tal cual lo está diciendo el texto, tal cual lo está diciendo la palabra de Dios, y no al revés como normalmente lo hacemos. Traemos muchas creencias, muchas enseñanzas y queremos sacar de la Torá algo que respalde esas enseñanzas. Entonces yo creo que es bien importante primero entender textualmente qué nos está diciendo Dios en su palabra, en estas instrucciones en la Torá, y ya después de saber textualmente qué nos dice, bueno, ahora sí, pues ya cada quien va a tomar sus decisiones y va a seguir uno u otro camino, ¿no? Exacto, sí, eso que tú mencionas es muy importante porque cuando uno ya tiene un rato estudiando esto, ve gente que entra del cristianismo, que luego optan por un judaísmo ultra ortodoxo o lo que parece ser un judaísmo muy ortodoxo, y luego dicen que no, que mejor ellos el judaísmo no, y al final, perdón, ni creen en Jesús, ni son cristianos, ni son judíos. Entonces sí vale la pena tomarse las cosas con calma. Como tú dices, este libro es perfecto para entender esto, porque hasta el mismo Pablo, Rav Shaul, él tuvo que irse al desierto para reentender de qué manera podían encajar sus tradiciones con la Torá y con la enseñanza de Jesús. Entonces, pues no es raro ni está mal que de pronto medio entendamos algo y al cabo de un año lo entendamos mejor. Y al tercer año nos demos cuenta que a lo mejor en algo nos habíamos equivocado. Es como parte del proceso, ¿no? Y es exactamente lo que vamos a ver en el libro de Bamidbar. Y pues sí, como dice Memo, pues a tener mucha paciencia. Esto es algo que se vive, que se disfruta poco a poquito, sin prisas. Así es, no hay de otra. Y qué padre que sea así, ¿no, Memo? Así es, un saludo a Jorge, Jorge y Claudia, y sus familias, que precisamente me platicaba hace unas semanas que lo vi algo similar, ¿no? Que pues él eh, su familia pues fue católica de toda la vida, y empezó Jorge ahí con algunos, pues digamos, inquietudes, y pues empezó a ver cosas en el cristianismo que le gustaban. Se movió al cristianismo, pues le costó trabajo ahí con su familia. A fin de cuentas, los papás empezaron pues a ver cosas en el cristianismo que les gustó, pues toda la familia se convierte al cristianismo, por decirlo de alguna forma. No me gusta decir eso de que se convierten. Y después de un tiempo Jorge empieza a conocer esto de la Torá, empieza a estudiar la Biblia pues desde el principio, porque su novia Claudia pues así estaba estudiando ya de un poco tiempo antes que él, y pues Jorge empieza a escarbarle y estudiar para decirle a Claudia: mira, estás mal por esto y por esto, ¿no? O sea, en vez de buscar la Torá para ver en qué estoy mal yo, pues como casi siempre le hacemos, ¿no? O sea, para echarle en cara a otras personas en qué se están equivocando. Exacto. Entonces, mientras más le escarbaba, pues más veía que a lo mejor conceptos que tenía o cosas que pensaba que sabía, pues estaban no tan de acuerdo a lo que Dios nos quiso decir desde el principio, ¿no? Entonces empieza a estudiar pues la Torá, el Tanaj, obviamente sin dejar de estudiar el Nuevo Testamento y todo eso. Entonces pues va con sus papás y les dice: miren, estoy leyendo esto, estoy aprendiendo estas cosas, y dice: y mi papá me dijo, pues ahora ¿qué andas haciendo? Y después, ¿qué paso sigue, no? Y pues, ¿qué le dice Jorge? Pues es que no sé, o sea, yo estoy siguiendo lo que Dios me va diciendo, y pues no sé qué va a seguir después de aquí, quién sabe, ¿no? Entonces, pues es un caminar que, como yo creo que tenemos que ser como Abraham, ¿no? Deja todo y sígueme, y yo te voy a decir hacia dónde vas. Y no le dijo: vas a ir a tal lugar, sino yo te voy a ir diciendo. Entonces, pues es un camino de fe que tenemos que seguir, y yo sí veo un gran ejemplo en Abraham, de cómo lo hizo, y dijo: ok, creo en ti, confío en ti, y pues voy para allá. Y pues gracias a todas las personas que han compartido los estudios, y le quiero mandar un saludo a Oscar Bolaños de la librería Jerut en la Ciudad de México. A partir de hoy estaré leyendo o haciendo las parashot que quedan de Números y de Barim, de Deuteronomio, con un Tanaj de la edición Katz. Pues lo acabo de comprar hace 2 semanas. Cierto, Y qué pues padre. vamos
A ver qué le sacamos a este Tanaj. No, andas bien filoso ahora sí, Memo. Bueno, yo aprovechando y exagerando ya un poquito, un saludo para Ivonne, que cumple años el día de hoy, y a César y a esa familia que tiene tan padre, a mis sobrinas de cariño, más el Tof, Ivonne, que te la estés pasando muy bien. Al ratito te hablo, seguramente antes de que escuches este audio ya te voy a haber felicitado. Ok, pues bueno, les recuerdo ya para empezar que y todos los audios que se han grabado, 34 audios, están disponibles de forma gratuita en la página buscandoloescondido.com, todo pegado sin espacios, bajo el menú de audioprogramas, submenú Maravillas Escondidas en la Torah, y estarán los libros y cada una de las porciones en los libros. Entonces ahí los puedes escuchar en directo o puedes bajarlos en formato MP3 y escucharlos pues después cuando tengas oportunidad, en el camino, en el carro o en cualquier lugar. Y bueno, sin más, yo creo que ya nos alargamos mucho en todo esto de la introducción y saludos, ¿no, Gabo? Así Vamos es, a darle. Vamos a empezar con la parashá Bemidbar o Bamidbar, en el desierto. Y pues bueno, comienza diciendo: habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, en el día 1 del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Y aquí me llama mucho la atención, primero que nada, cómo es tan específico con las fechas, ¿no, Gabo? O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que estaban contando, o sea, que sabían en qué fecha estaban. Exactamente. Y pues no veo ahí tanto, no, pero que si era esto, o que si era el otro, o que si el conteo de Enoch, o que si hay mil cosas que ahorita traemos, pues ellos sabían exactamente en qué fecha estaban, cuando les dijo Dios que empezaran a contar, que les dijo este va a ser tu primer día del año allá en Éxodo, y pues yo creo que desde ahí empezaron a contar y pues bueno, llegaron ya aquí estando en el segundo año desde que habían salido de la tierra de Egipto. Fíjate que a mí me llama la atención la forma en que inicia exactamente la primera parte del verso. Hasta el libro de Levítico habíamos estado leyendo y dijo el Señor a Moisés, ¿no? Entonces, si te fijas cómo la perspectiva celestial de pronto se convierte en algo bien terrenal, ¿no? Mientras que allá decía, le dijo el Señor a Moisés y le daba temas sobre el tabernáculo y todo eso, ahora le dice, habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión. ¿Para qué? Para que se dirija al pueblo, a la gente, ¿no? Entonces, ya desde ahí nos empieza a dar una perspectiva de cómo todo esto que vamos a leer es completamente terrenal, tiene que ver con situaciones que vivimos nosotros todos los días, ¿no? Un asalto, chismes, robos, mentir, engañar, tiene mucho que ver con eso. Entonces, ojo, porque este verso nos redirige la atención completamente hacia nosotros mismos, ¿no? Y del mismo modo, ¿no? El conteo dice, y fue en el segundo mes del primer año desde que salieron de la tierra de Egipto. Es decir, ya no es ese recuento de lo que Dios espera, de los planes que Dios ha hecho, sino es Egipto, Israel, el desierto, ¿no? Son los tres elementos que me llaman mucho la atención de este verso. Ok. El versículo 2 dice, van a hacer o hagan el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, según sus casas paternas, por el número de sus nombres, todo varón por sus cabezas. ¿Cómo van a hacer el censo? Dice, de la edad de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército de Israel. O sea, todos los hombres, puros varones que fueran de 20 años. Y aquí no lo dice, pero creo que ya lo habíamos visto en Levítico. Era de 20 a los 65 años, si mal no recuerdo, ¿no, Gabo? Que era la edad en la que estaban considerados como listos para la guerra, aptos para la guerra. Entonces, el censo va a ser solamente de los hombres que están en esas edades. Vamos a ver ahorita ya que empiecen a hacer el censo y que sale el total de hombres en esas edades que había, pues que tomamos en consideración que ese número que nos da se multiplica por 5, considerando las mujeres y los niños y las personas o los hombres que estuvieran menores de 20 años o mayores de 65 años, y así es como se calcula un aproximado de cuánta gente había, ¿no? Y si nos acordamos cuando llegaron a Egipto, ya en Éxodo, al principio de Éxodo, cuando llegan a Egipto eran 70, y ahorita pues vamos a ver en aproximadamente 250 años, pues de 70 personas a cuánto creció
excedentemente la población, ¿no? Entonces dice, con ustedes estará un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna, él será. Y luego nos menciona del versículo 5 hasta el versículo 16, pues el nombre del varón de cada tribu, que era, en esta versión dice el príncipe, o sea, como que el dirigente de esa tribu, ¿no? Y ya que menciona cuáles van a ser esos 12 dirigentes, dice, y tomó Moisés y Aarón a estos hombres, los cuales fueron designados por sus nombres, y a toda la congregación reunieron el primero del mes segundo, o sea, ese mismo día, ¿no? Así es. Fíjate que estaba leyendo el otro día en un grupo de arqueología que hay en internet, donde dice que en realidad los nombres que aparecen en la Biblia son nombres típicamente semíticos, es decir, como que era muy común ese tipo de nombres, ¿no? Por otra parte, el Talmud explica que estos mismos nombres evidencian qué tan religiosos o creyentes eran los israelitas en el desierto, ya que el significado de cada nombre tiene mucho que ver con pues el apego que tenían a Dios. Por ejemplo, no sé, vamos a darnos cuenta que al terminar cada nombre tenemos la terminación el, que significa Dios. Entonces el nombre es como un nombre muy religioso, ¿sí me explico, Memo? Que son finalmente muchos de estos nombres existen todavía hoy en la actualidad, muchos ya no se usan por supuesto, pero esto, según el Talmud, implica que eran muy religiosos. Yo fíjate que yo no estoy tan seguro, Memo, porque precisamente por eso que leí, aquí la pregunta sería, ¿de dónde sacaron ellos la tradición de estos nombres religiosos? Bueno, hay que entender que en una primera instancia, en aquella época, pues prácticamente todo giraba alrededor de la religión, casi como ahorita, ¿no? Entonces, dependiendo del grupo étnico al que pertenecías, no forzosamente al grupo religioso, entonces era el tipo de tu nombre, ¿no? Vamos a ver cómo los babilonios, pues los nombres de los babilonios se los dedicaban a su propio dios, los israelitas o los semitas al suyo. Este también es un tema importante porque hay que recordar que la divinidad El, ¿sí? Es un nombre muy común en las tribus semíticas del Medio Oriente. Es decir, no nada más los israelitas llamaban Elohim a Dios, ¿no? Sino otros grupos religiosos también. Entonces, incluso fíjate que encontré por ahí información, no sé si te la pasé, Memo, que explicaba que en realidad en aquella época se consideraba que Asera era la esposa de este dios El, ¿no? Sin embargo, explicaban en este grupo de arqueología que el único grupo semita que terminó eliminando la figura de Asera fueron precisamente los israelitas, ¿no? Ustedes van a darse cuenta de qué tan cercanas eran las pronunciaciones del dios El. Por ejemplo, hasta hoy ustedes escucharán a los musulmanes que a Dios lo denominan Alá, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay una controversia muy fuerte sobre si Alá es el mismo Dios de Israel, y la mayoría de la gente piensa que no, que porque el Corán dice, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí la parte importante es recordar que aunque hoy hay una concepción de Elohim, hoy hay una concepción de Alá, originalmente no era así como hoy las conocemos, ¿no? Por ejemplo, habrá quienes digan que Alá es un dios falso y no sé qué tanto. Yo no estaría tan seguro, es algo que todavía estoy pensando, ¿no? Fíjate que hay ciertos jeques en Jordania que aún consideran que Alá es el mismo dios de los judíos, pero que algunos sectores del mundo musulmán en realidad han tergiversado las enseñanzas, pero vamos, hoy hay gente en Jordania que dice Alá les dio a los israelitas Jerusalén, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena mucho como repensar los conceptos ideológicos que tenemos acerca de las religiones y entender que han sufrido un cambio enorme, ¿no? Desde aquella época hasta hoy entonces ser un poco más como flexibles, ¿no? A entender que a veces las cosas no son tan radicales, no es como Alá es un dios diferente y malo, y yo creo que hay que tener una visión un poquito más amplia de todo esto, y pues era el comentario que yo te quería hacer hasta aquí. Fíjate que tengo una pregunta para ti, Memo. Encontré por aquí un comentario que dice que este censo que ellos van a hacer va a arrojar el mismo resultado que el que se hizo en Éxodo, ¿no? Entonces, por aquí dice que esto implicaría
si aparentemente, cómo es posible que haya pasado un año y que el número de personas siga siendo el mismo, ¿no? Entonces por ahí Rashi comenta que es un conteo diferente, ¿no? Que un conteo empieza en la Pascua, en la salida de Egipto, y otro empieza en el mes de Tishri, o sea, en lo que el judaísmo conoce hoy como Rosh Hashanah. Entonces, según ellos, eso justificaría que ellos puedan tomar también como un segundo calendario Rosh Hashanah. No sé si me explique, o si me estoy volviendo muy técnico, porque dicen, ¿cómo es posible que pues que sea la misma cantidad de personas, ¿no? Entonces, según esta interpretación, en realidad no debió haber pasado un año completo, a lo mejor pasaron 6 meses, 7 meses, 8 meses, una cosa así, ¿no? Okay. No sé si tú llegaste a ver este comentario. No, la verdad no lo vi. No vi ese comentario. Digo, se me hizo importante porque ya ves que de pronto hay gente que se clava mucho con el tema del calendario, no tanto con el calendario lunar, sino si el año comienza en Rosh Hashanah o empieza en Pesaj. Entonces, mira, te lo estoy copiando ahí por Skype, para que en una oportunidad tú lees una leída a ver qué opinas, ¿no? Como que sí me dio mucha curiosidad ahí qué comentario pudieras tener respecto a eso. Ok, no, le echo una leída y lo platicamos la próxima porción. Sale, vale. Este es a lo largo de la Torah hay 5 veces que se cuenta el pueblo de Israel, ¿no? Esta es una de esas 5 veces. Y después en el Tanaj, o sea, más adelante también, pues David hace un conteo y hay varias veces que se cuenta. Y, por ejemplo, aquí en los comentarios al inicio de esta porción, el inicio de este libro, perdón, en esta versión dice pues que es como que compara al pueblo de Israel como alguien que tiene piedras preciosas o metales preciosos y pues los cuentas cada cierto tiempo para saber si no se te ha perdido uno, si no te falta alguno. Entonces hace esa analogía con los censos que hace Dios, que pide Dios, porque realmente aquí vemos que Dios es el que le está pidiendo a Moisés que haga el censo, ¿no? Entonces, como a ver cómo va, a ver si no se me está perdiendo alguno y pues para saber a ver en qué número vamos ahorita. Oye, Memo, y por ejemplo, ¿no crees que el conteo tenga algo más bien que ver con Israel más que con Dios? Porque bueno, es obvio que Dios sabe cuántos son. Aquí la pregunta es, ¿por qué es importante para el pueblo contarse en este momento histórico, ¿no? No antes, no después, pues para que ellos sepan ellos mismos, ¿no? Cuántos son, ¿no? O sea, de pronto como que digo, oye, sí es cierto, ¿no? ¿Y por qué empezar un libro así, ¿no? Contando al pueblo. Claro, sí, debe ser más bien para que ellos sepan. Claro, y sobre todo sabes que el tema de la organización, otra vez, como habíamos comentado en el libro de Éxodo, si te fijas, un Dios que se fija mucho en el detalle, que es, vamos a decir, no sé si la palabra correcta sea detallista, pero le gusta el detalle, ¿no? O sea, sepan ustedes cuántos son, quiénes están listos para la guerra, quiénes no, cómo los vamos a acomodar. O sea, organización. Definitivamente este es un elemento que no encontramos en ningún dios pagano. Sí, o sea, ese Dios creador del universo que tenga el tiempo para dedicarnos y organizar a su pueblo. Wow, o sea, te deja sin palabras, ¿no? Sí. Bueno, entonces sigamos. Estamos en el versículo 18, dice, fijaron la genealogía de las familias según sus casas paternas por el número de los nombres, de la edad, y vuelve a repetir, de 20 años para arriba por sus cabezas, tal como lo había ordenado el Eterno a Moisés. Los censó en el desierto de Sinaí. Y ahí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, hizo tal como Dios se lo había pedido. Ojalá que tengamos la sabiduría y el entendimiento y la ayuda de Dios para poder hacer lo mismo, ¿no? De hacer las cosas tal como Dios las pide. Y empieza a decir el censo. Entonces ya empieza a comentar pues que de la familia de Rubén fueron 46.500, de Simeón 59.300, de Gad 45.650, de Judá, que de una sola tribu es del que hubo más, son 74.700, de Isaacar 54.400, de Zebulón 57.400, de Efraín 40.500, de Manasés 32.200, que pues podrían ser contados tal vez como ambos la tribu de José, ¿no? Que pues
sabemos que lo vienen como que a reemplazar. A Benjamín 35.400, de Dan 62.700, de Asher 41.500 y Neftalí 53.400. En un total de 603.550 hombres que estaban aptos para la guerra de 20 años a 65 años. Entonces al multiplicar eso por 5, porque se entiende que es como un 20% de la población, los hombres que estaban aptos para la guerra, se sacan números de entre 2 millones, 3 millones, 3 millones y medio de personas que estaban en el desierto y que iban a estar deambulando en el desierto por 40 años. Así es. Un montón de gente, Mucha gente. claro. Y de ahí vienen muchas preguntas, ¿no? Pues cómo Sí. es posible que tanta gente anduviera caminando en el desierto, cómo le iban a hacer con la comida, cómo le iban a hacer con el agua. Y pues vamos a ver a lo largo de la Torá cómo todas estas preguntas pues realmente pasan, ¿no? O sea, se quejan porque no tienen comida, se quejan porque no tienen agua, se quejan porque están cansados, etcétera, etcétera. Nos quejamos, Entonces, Memo. Nos ajá. quejamos, sobre todo yo. Y, por ejemplo, ahí, ¿no te llama la atención el orden en el que están nombradas las tribus? Por ejemplo, en el verso 20 me llama mucho la atención que se dice que Rubén es el primogénito de Israel. Sin embargo, en Génesis 48-49 se nos había especificado que la primogenitura se había entregado a José, específicamente a la tribu de Efraín. ¿Por qué aquí se está nombrando a Rubén en primer lugar? Pues va en orden como nacieron. Sí, va en orden como nación, eso me llamó mucho la atención. Sin embargo, vamos a ver que en realidad Rubén, pues nunca la tribu de Rubén no va a sobresalir del todo, ¿no? Sin embargo, aquí pues como que se respeta ese orden, ¿no? En todo caso, quien va a empezar a sobresalir, hablando de este mismo orden, pues va a ser la tribu de Judá, ¿no? Sí. Otra cosa que me llamó la atención de este conteo es que la tribu de Efraín tiene un número, ¿no? Cuando Dios dijo en aquel mismo capítulo de Génesis 48-49, en aquellos capítulos, que Efraín sería incontable, ¿no? Que a través de Efraín la bendición de que serían incontables es específicamente a través de Efraín. Y entonces Efraín aquí se cuenta. Yo creo, y es una opinión que seguramente puede estar equivocada, que es como un conteo en ceros, ¿no? Es como reempezar la historia de las tribus, es como una oportunidad de decir, ok, borrón y cuenta nueva del pecado del becerro de oro, ahora sí échenle ganas otra vez, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo de aquí en adelante la tribu que otra vez va a empezar a resurgir es la tribu de Judá, no la de Efraín. Entonces, todavía hasta estas alturas y a lo largo de todo el Antiguo Testamento parece que Efraín no cumple la función que se le dio, ¿no? Hay que recordar por ahí que Efraín, teniendo la primogenitura, pues debería en todo caso tener el liderazgo no nada más físico sino espiritual del pueblo. Y vamos a ir viendo cómo Efraín se rezaga, ¿no? A partir de este momento. Y es muy interesante, explican esto los rabinos, porque dicen que hasta que venga el Mesías se cumplirá aquella profecía de Génesis 49, ¿no? Ellos citan que Isaías profetiza, dice, y se quitará el celo de Efraín y los adversarios de Judá serán truncados. Efraín no envidiará a Judá, ni Judá hostigará a Efraín. Y eso también se me hizo como una bomba, porque hoy por hoy la mayoría del movimiento mesiánico sigue señalando los errores de Judá, ¿no? O sea, vamos, el mesianismo dice los judíos están mal porque guardan el Talmud y sus reglas y sus tradiciones, cuando eso es exactamente lo que la profecía de Isaías dice que ya no va a suceder. Va a llegar un momento en el que Efraín no va a envidiar a Judá, es decir, va a decir, bueno, pues es su problema, ellos y Dios, ¿no? Y al mismo tiempo Judá no hostigará a Efraín. Hoy por hoy también es lo que vemos que sucede, como el judaísmo pues ya tiene muy consciente o tiene mucha conciencia de que Efraín se está levantando a través del judaísmo mesiánico, y entonces dice un día ellos ya no lo van a hostigar, ¿no? Eso también me llama mucho la atención. Rubén, por supuesto, se va a ir quedando rezagado, no vamos a ver a Rubén pues ocupar ningún puesto allá con los jueces. Aquí mismo en el libro de Números se le va a nombrar muy poco, y en cambio estas dos tribus van a sobresalir bastante. Entonces, pues ya nos brincamos hasta el versículo 48, después del conteo de cada tribu, y dice, habló el Eterno a Moisés diciendo,
pero a la tribu de los levitas no contarás ni los censarás dentro de los hijos de Israel. O sea, ¿qué quiere decir? Estos 603,550 hombres aptos para la guerra no estaba contemplado, y si se fijaron, no nombré la tribu de Leví. Dice, si no, tú asignarás a los levitas sobre el tabernáculo de testimonio, sobre todos sus utensilios, todo lo que es de él, ellos pondrán el tabernáculo y todos sus utensilios, y ellos lo servirán. Alrededor del tabernáculo ellos acamparán. O sea, ahí va a estar el tabernáculo, que es ese que vimos, que fueron como 4 porciones de la Torá, de detalle de cómo iba a ser el tabernáculo. Alrededor iban a estar los levitas. ¿Por qué? O sea, tiene lógica, ¿no? ¿Por qué iban a estar alrededor los levitas? Pues porque iban a ser los encargados de montar y desmontar el tabernáculo cada que que se movía la nube, ¿no? Y que ahí vamos todos a movernos hacia donde nos lleve la nube. Pues ellos, ese iba a ser su tarea o su trabajo, de estar montando y desmontándolo. Entonces imagínate si los hubiera puesto hasta el final, ¿no? Muy lejos, pues Claro. qué complicado. Fíjate que la palabra ahí en derredor es prácticamente en un círculo alrededor del tabernáculo. Me llamó mucho la atención que fuera un círculo, porque luego también hay gente que tiene como fobia de los círculos porque piensan que cada círculo que ven es una adoración al sol. Pero fíjate que aquí el círculo implica que todos cubrían el tabernáculo por cualquier zona a la que alguien quisiera ingresar, y también esto hacía que todo el mundo tuviera el mismo acceso, vamos, todo el mundo de los levitas, ¿no? Tuviera acceso Ujú. al tabernáculo, es decir, Dios siempre está en la mano de todos, ¿no? En la medida de todos. En el versículo 53 dice eso, ¿no? Los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Por eso tendrán a cargo los levitas el cuidado del tabernáculo de testimonio. Hicieron los hijos de Israel como había ordenado el Eterno a Moisés, así hicieron. Y también menciona, y va a mencionar más adelantito, que cualquiera de las otras tribus que se acercara y no lo hiciera de la manera correcta, morirá, ¿no? Sí, Entonces era trabajo, ¿no?, de los levitas asegurarse que esto pues, se que eso no cumpliera. sucediera. Fíjate que en el verso 51 dice, pero el profano que se acercare morirá, y entonces mucha gente tiene la idea de que la expresión profano ahí significa el extranjero, ¿no? Y el Talmud explica que no, que incluso se refiere a Israel, a aquellos que no fueran los levitas que tenían a su cargo este trabajo. En el capítulo 2 dice, habló el Eterno a Moisés y Aarón diciendo, cada uno según su bandera, con las insignias de su casa paterna. Y ahí pues hay muchas banderas que podemos encontrar en internet, o que podemos encontrar en algunos templos o en algunas sinagogas, que dice, pues esta es la bandera de cada tribu. Realmente no se sabe cuál es la bandera, o si simplemente era pues un pedazo de tela con el nombre de la tribu, o cómo era. Realmente no lo sabemos. Y todas las banderas que vemos, que pues, digo, no tienen a lo mejor nada de malo, ¿no? Sino las banderas que conocemos hasta ahorita, que de hecho pues voy a poner ahí varias imágenes en esta porción de las banderas, de diferentes simbolismos de cada tribu. Pues son obras artísticas que se hacen de acuerdo a las bendiciones tanto de Moisés como las bendiciones que le da Jacob a sus hijos, ¿no? Pero realmente las banderas como tal, como las menciona aquí, que pueden ser las señales, por la palabra en hebreo que se usa para bandera, pues no sabemos cuáles son. Ojalá que algún día el Mesías nos diga, mira, estas son. Oye, Para... ¿y leíste el apartado del Talmud que explica qué es cada bandera? Es que sabes que si lo encontré, por ejemplo, digo, se me hizo un poco increíble, entiendo lo que me estás diciendo, porque dice, por ejemplo, que en el estandarte Rubén, bueno, vamos, que en todas las banderas estaba el nombre de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, en la primera bandera, que era la de Rubén, estaba la Aleph, de la A. En la segunda, la B de Abraham. En la siguiente, y así se iba, ¿no? Hasta que le daba toda la vuelta. Y que en el tabernáculo estaba la Hei, ¿no? No sé si de repente has visto videos, por ejemplo, en Godcast, que ellos representan a Dios como con una Hei, ¿no? Precisamente porque se supone que la letra Hei, todavía no entiendo muy bien cómo, estaba ahí. Y también dice que la bandera llevaba cada una de las piedras que se habían nombrado en el libro de Levítico, ¿no? Y te vuelve a repetir ahí, digo, y luego vienen los animales. E incluso ellos dicen que estas 4 banderas principales, o este acomodo que tenían las banderas alrededor del tabernáculo, tienen todo que ver, o están 100% relacionadas con
la visión que tiene el profeta Ezequiel en el capítulo 1, ¿no? Que dice que había 4 bestias, ¿no? Sobre las que se movía la presencia de Dios. Bestias, obviamente se refiere a animales, y que son los mismos animales que tenían estas banderas. Digo, se me hizo o muy increíble o muy extraño o definitivamente sí es. No sé si tuviste oportunidad de leer. Yo creo que esto sí tendría que hacer un análisis súper profundo, porque además el Talmud dice que hasta este momento en ninguna sociedad o en ningún grupo étnico existía la costumbre de hacer banderas hasta que Israel lo hace. Pues obviamente no sé, no he consultado tanto de eso en arqueología, pero sí fue un capítulo que me llamó mucho la atención. Pues, bueno, invitamos ahí a la gente que nos está escuchando, si tiene más datos sobre esto de las banderas, sobre estos simbolismos, pues bienvenida, ¿no? Que nos dejen ahí comentarios, páginas, etcétera, porque sí, pues es un tema, yo creo que se puede alargar mucho Claro. y debe de haber muchísima información en internet, en libros y pues debe ser muy muy interesante, ¿no? Indagar en esto. Aquí, pues, con lo que respecta a la porción, menciona eso de las banderas, las insignias, y pues da el acomodo de cómo iban a estar las tribus alrededor del tabernáculo, ¿no? Por ejemplo, las 4 principales, dice, la tribu de Judá acampará al lado oeste, y ahí junto con Judá, en ese lado oeste, va a estar Isahar y Zebulón. En la imagen del inicio de la parashá, la imagen que siempre pues está un diagramita de cómo está el tabernáculo, cómo van a estar las familias de la tribu de Leví y luego ya todas las tribus alrededor. Entonces se ve Judá, Isahar y Zabulón en ese lado oeste. En el lado sur menciona a Rubén, a Simeón y a Gad. En el lado oeste estaría Efraín, Manasés y Benjamín. Y me llama la atención, ¿no? Ese acomodo de Sí, Efraín, Manasés claro. y Benjamín, o sea, los 3 que vienen de la misma madre. Y al lado norte estaría la tribu de Dan, acompañada de Neftalí y Asher. No, O sea, digo, sí. y el acomodo, bueno, la profecía relacionada con el acomodo también se me hace que es como fascinante, ¿no? Y sobre todo cuando encuentras evidencias históricas que te señalan que pudo haber sido así, híjole, ese también es un tema, Memo, que si lo estudias te asusta, ¿no? Ujú. ¿No? O sea, imagínate, por ejemplo, que la tribu de Dan, que estaba en el norte, pues fue enviada precisamente hacia el norte, ¿no? Se puede encontrar referencias sobre Dan consultando la información sobre los danitas, ¿no? Si ustedes buscan danitas en la cultura, lo van a relacionar con la cultura griega. La cultura griega especifica que era un grupo que no sabemos de dónde venía, según la historia universal, pero que eran muy buenos forjando el oro, y haciendo todo tipo de cosas para colgar y todo esto. Y es exactamente lo que dijo el libro de Éxodo, ¿no? Que los de la tribu de Dan fueron los que se encargaron de hacer todas estas cosas de oro. Entonces, cuando uno empieza a enlazar esos pequeños datos, pues sí, es genial, ¿no? Y bueno, que Judá esté hacia el oriente, pues es hacia donde va a llevar la primicia, vamos, es al que van siguiendo las demás tribus, y también Efraín, ¿no? Por supuesto. Pues Ujú. sí, y también es enviado al exilio hacia Babilonia, y luego Efraín, bueno, pues Efraín que habla 100% de nosotros, ¿no? Así es. Pues sí, muy muy interesante indagar en todos estos temas y mucha información Así que es, hay. demasiado. Entonces, bueno, aquí en ese capítulo 2 les dice cómo se van a acomodar. En el versículo 34 dice, hicieron los hijos de Israel como todo lo que había ordenado el Eterno a Moisés, así acamparon por sus banderas y así partieron, cada uno por sus familias según sus casas paternas. Y otra vez, me hace interesante cómo dice, y yo creo de las no muchas veces que en la Biblia dice, hizo todo el pueblo de Israel tal como Dios les dijo que hicieran. Ojalá que podamos hacer eso muchas veces más. Capítulo 3, no sé si tengas algún comentario más sobre el capítulo 2. No, pues nada más que Efraín, acuérdense que está en Occidente, y pues prácticamente ahí anda Efraín revuelto en el cristianismo, ¿no? Entonces Así es. pronto lo vamos a ubicar con más claridad.
Así es. Entonces, capítulo 3 dice, estas son las descendencias de Aarón y Moisés, en el día que había hablado el Eterno a Moisés en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abihu, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los ungidos como sacerdotes o Coanim, que fueron investidos para ministrar. Y nos acordamos, ¿no? Dice, pero murieron Nadab y Abihu delante del Eterno cuando acercaban el fuego extraño. Ya pues, lo vimos en Levítico, ¿no? Que la primera vez que estaban haciendo los sacrificios y bajo el fuego de Dios, pues hicieron ahí algo mal y pues Dios les mandó fuego y murieron. Y murieron y dice, pues nos enseña también la tradición y lo vemos más adelante que murieron sin haber tenido hijos. Entonces ahí ya no tuvieron descendencia. Y bueno, pues aquí mismo lo dice, ¿no? Y ellos no tenían hijos cuando murieron. Entonces ministraron o enseñaron o sirvieron. Sirvieron Eleazar e Itamar delante de Aarón su padre. Acerca a la tribu de Leví y la pararás delante de Aarón el sacerdote y lo servirán. Cuidarán el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante de la tienda de reunión para realizar el servicio del tabernáculo, ¿no? Como ya nos había comentado hace ratito. Y cuidarán todos los utensilios de la tienda de reunión y el encargo de los hijos de Israel para realizar el servicio del tabernáculo. O sea, van a estar pues ahí para servir el tabernáculo, para mover, para las ofrendas, para pues todo lo que eran los sacrificios, limpiar los animales, etcétera, etcétera, tantas cosas que yo creo que muchas de las cosas que hacían no las tomamos ni en cuenta, ¿no? De tantas cosas. O sea, si te vas así en tu mente a todas las tareas que tenían que hacer, imagínate con toda esa gente que había, pues yo creo que fue un trabajo bien pesado para la tribu de Leví. Y aquí fíjate que unos audios que escucho de unas parashot, hay un rabino que está en esos audios que se llama Tovia Singer y él comenta que pues tienen no sé la verdad cómo llevan esa traqueo de la descendencia, pero dice que él viene de la descendencia de Itamar. Pues, qué padre, ¿no? Pues es un levita que ahí está. Él está viviendo ahorita en Indonesia, es de Estados Unidos, de Nueva York, pero está viviendo en Indonesia y allá en Indonesia pues también está despertando muchísimo pues las tribus que por allá andan, que pues hay mucha gente y pues comenta ahí muchas veces que va y da una plática y ve como el renacer, ¿no? Como el amor a este Dios, al Padre de todos nosotros resurge y pues qué padre, ¿no? Estar viendo eso así el cumplimiento de la profecía, ¿no? Exactamente. Entonces dice que dice entregarás a los levitas, a Aarón y a sus hijos, y ellos estarán entregados a él de parte de los hijos de Israel. Y a Aarón y a sus hijos encargarás que cuiden el extraño que se acerque morirá, o sea, su posesión, ¿no? Y el extraño que se acerque morirá. Y luego dice en el versículo 11, habló el Eterno a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de dentro de los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito que abre la matriz de los hijos de Israel. No sé si te acuerdas, pues había comentado, ¿no? Después de la salida de Egipto, esa última plaga que aquí mismo lo menciona, cuando mandó matar a todos los primogénitos de Egipto, dijo, bueno, pues voy a tomar a todos los primogénitos de las tribus de Israel como mi posesión para que me sirvan. Claro, y literalmente era derecho de Dios de tomarlos como suyos, vamos. Si los salvó de la muerte, avisándoles cómo hacerle para que no se murieran, pues son de él, ¿no? Él les salvó la vida. Entonces, imagínate que él los había separado, apartado para una función especial, ¿no? Y de pronto te dicen, híjole, pues no calificas, Memo. Qué duro y qué doloroso, ¿eh? Es duro y doloroso, pero fíjate, me llama la atención cómo sigue diciendo en el versículo 13 y dice, porque mío es todo primogénito. Y recuerda, ¿no? En el día que maté a todo primogénito en la tierra de Egipto, consagré todo primogénito de Israel, desde la persona hasta la bestia. Míos serán, yo soy el Eterno. O sea, realmente está diciendo, voy a agarrar a los levitas para que hagan este trabajo, pero no está diciendo, y ya los primogénitos los reemplazaron completamente y ya no
eso que dije, ya me arrepentí, ya no los quiero. Ajá. Eso no está pasando, Gabo. O sea, está diciendo míos serán. O sea, no está diciendo míos fueron, ¿verdad? Claro. Está diciendo, ellos van a seguir siendo míos, van a seguir siendo separados. Y de hecho vamos a ver a lo largo del resto de la Torá que van a tener que seguir redimiéndolos. Y todas Así las instrucciones que había dado acerca de los primogénitos siguen vigentes. Así O sea, es. no fue un reemplazo Total. Ujú. total. Sí, y también me llama mucho la atención la forma en que está expresado eso, míos serán, ¿no? O sea, en un futuro, realmente todos los primogénitos de Israel van a servir, Así es. ¿no? Entonces, digo, aquí escuché un comentario de Nehemia Gordon que decía, yo no lo he visto, no he leído, pero que los padres de la iglesia en un principio, que hay documentos donde de aquí se basan en decir, mira, como los levitas reemplazaron a los primogénitos, dice, bueno, así la iglesia católica Ya. reemplaza a los levitas, ¿no? En el sacerdocio. Eso, te digo, no me di la tarea de buscarlo, se me hace interesante buscarlo en esos escritos, porque realmente aquí no estamos viendo un reemplazo, ¿no? Sino estamos viendo un agregado. No está diciendo, ya no son Y míos. para ciertas funciones, ¿no? Ajá, y yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, el pueblo de Israel en ningún momento vemos que diga, ya no lo quiero, ya no es mío, sino al contrario, vemos que dice, mientras el sol siga saliendo y se sigue metiendo, el pueblo de Israel sigue siendo mi pueblo. Digo, nada más quería hacer ese comentario. Entonces en el versículo 15 dice, cuenta a los hijos de Leví según sus casas paternas por sus familias. O sea, vimos, ¿no? Hace ratito no se contó a la tribu de Leví. Y dice, todo varón de la edad de un mes para arriba los contarás. Y aquí pues no está contando y de la misma forma, no está diciendo los que estén aptos para la guerra, sino todo varón que de 30 días en adelante. ¿Y por qué de 30 días? Pues porque pues en aquella época los bebés que brincaban del mes se consideraba que ya tenían un muy alto porcentaje Sobrevivencia, ¿no? de sobrevivencia, ¿no? Y antes de los 30 días, pues había poco porcentaje que pudieran seguir vivos. Entonces dice, los contó Moisés conforme al Eterno, tal como se le ordenó, y estos fueron los hijos de Leví por su nombre. Entonces, pues empieza a decirnos las familias de Leví, habla sobre la familia de Gersón, la familia de Kehat, la familia de Merari, y pues va diciendo ahí algunas funciones que tenían las familias, unos que tenían que hacer, lo va a decir un poquito más adelante los Keat o Cuatitas, que ellos iban a ser los que iban a estar encargados en referente al lugar santísimo, de desarmar y armar el lugar santísimo. Y así pues dice de cada una de las familias de los hijos de Leví, cuál iba a ser su tarea respecto al tabernáculo. Y pues dice que contó, ya después de que pues nos separa los nombres, las genealogías de las familias de Leví, dice que fueron 22,000 los hombres de un mes hasta arriba, ¿no? De un mes en adelante, fueron 22,000. Y después le pide Dios en el versículo 40 a Moisés que cuente a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes para arriba, o sea, igual el mismo tipo de conteo, y censa el número de sus nombres. Entonces, pues lo hace así Moisés, y el conteo de los primogénitos de todas las casas de Israel son 22,263. O sea, muy parecido al número, ¿no? Los levitas varones fueron 22,000, los primogénitos son 22,263. Y 22,000 se me hace un número interesante, ¿no? 22, por ejemplo, en mi cabeza, así, lo primero que me acuerdo son 22 las letras del alefato hebreo. Sí. Entonces, bueno, dice que los contó, fueron ese número, y dice, habló el Eterno a Moisés diciendo en el versículo 44, toma a los levitas en lugar de todo primogénito de los hijos de Israel, y a las bestias de los levitas en lugar de sus bestias. Y recordamos, o sea, volviendo a hacer énfasis, ¿no? Los va a tomar no para reemplazarlos y desechar a los primogénitos, sino para estas tareas en específico. Y aquí, bueno, según la tradición, creo que alguna vez ya lo habíamos comentado,
enseña que por qué fue este reemplazo en cuanto a esas tareas y nos hacen referencia al pecado del becerro de oro, ¿no? De que como los levitas fueron los que no estuvieron ahí inclinándose hacia el becerro de oro y fueron, no sé si recuerdan, los que cuando bajó Moisés y dijo, bueno, ¿quiénes están de mi lado? Fueron los que fueron y se declararon como que estaban del lado de Moisés. Después fueron los encargados de que fueran y mataran, ¿no? A las personas que habían estado ahí reverenciando y tomando a ese becerro de oro como su Dios. Entonces enseña la tradición, el Talmud, que por eso es este reemplazo en cuanto a las funciones del tabernáculo. Pero también a mí se me hace un poco contradictorio porque en sí vimos, ¿no? También que la tribu que inició esto pues también fueron los levitas de la mano de Aarón. Entonces, pues no sé, realmente yo no sé por qué habrá sido este cambio de que tomó la tribu de Leví para estas funciones. Simplemente yo veo pues porque así lo pidió Dios y pudo haber tomado tal vez otra tribu, ¿no? Aunque desde las promesas, si nos acordamos desde la promesa de Jacob, ya le había dado algo así a Leví, de que le había dicho pues que iban a estar sirviendo, ¿no? Sí, fíjate que yo sí me inclino por la opinión de que es relacionada al tema del becerro de oro, porque desde el punto de vista de un padre sería muy fácil, creo, entender por qué, aunque la tribu de Leví comienza esto, es precisamente la que ahora tiene que poner el ejemplo, ¿no? También me hace mucho clic con la cuestión ahí del pago justo. O sea, Dios, por supuesto que ha perdonado al pueblo, le ha dado una segunda oportunidad, pero tiene que aprender que de todo lo que hace, no importa que Dios te perdone, tienes que pagar un precio, ¿no? O sea, una cosa es que Dios te perdone y otra cosa es que no sufras las consecuencias de tu acción con el propósito de que aprendas, ¿no? No simplemente castigarte, pues porque sí, porque nos da gana y pues queremos que sufras, ¿no? Sino más bien como entender que algo pasó, ¿no? Yo creo que de por sí esta acción debió haber hecho eco en la mente de los primogénitos y entender que entonces tenemos la responsabilidad de estar mucho más conscientes de lo que hacemos todos los días, ¿no? Porque de verdad así pasa, ¿no? No sé, Memo, si a ti te pasa que ahora que cuentas los meses, las fiestas, el tiempo pasa más rápido y entonces te empiezas a dar cuenta. No es que el tiempo pase más rápido, es que adquieres tanta conciencia que de pronto dices, otra vez es otoño, otra vez es primavera, otra vez es verano, otra vez... Y entonces te das cuenta cuánto tiempo has desperdiciado, ¿no? Digo, eso es algo que me pasó en los últimos 3 años y entonces adquieres más conciencia de ti mismo, ¿no? Y entonces te das cuenta que los años no vuelven, no regresan y yo creo que esto debió haber sido suficiente para que Israel dijera, ¿sabes qué? El tiempo se nos está yendo, tenemos una sola oportunidad, cada cosa que hagamos se va a ir sumando a la cuenta que el Eterno tiene contra nosotros, no porque el Eterno la quiera tener, sino porque es sano que la gente sepa qué pasa cuando dejan de hacer o hacen otra cosa, ¿no? De lo que Dios les ordenó. Y precisamente este va a ser la continuación de prácticamente hasta el capítulo 22. En vez de que el pueblo entienda y diga, mira lo que le pasó a los primogénitos, ¿no? En vez de hacer eso, van a hacer exactamente lo contrario, ¿no? Se van a quejar, van a ir en contra de Dios todo el tiempo, ¿no? Por supuesto, Dios ya lo sabía, no es ninguna novedad para Dios, por eso Israel es aquel que va a aprender estando en contra de él mismo, no en contra de Dios. Y ese es el punto, ¿no? Me parece ser que ese es el mensaje del libro de Números. Y cuál es la perspectiva ahora sí que del pueblo. ¿Cómo vive el pueblo su promesa, ¿no? ¿Cómo vive el pueblo su corrección también? Y eso tiene que ver hoy conmigo, ¿no? Porque sabemos lo que tenemos que hacer y la verdad es que tenemos todavía que pasar como que era un proceso para hacerlo. ¿Por qué? Porque así somos. Claro. Pues sí. Entonces, bueno, seguimos allá por el versículo 47, el capítulo 3, y vamos a ver cómo es Dios de detallista y yo creo que también podemos ver por qué el pueblo judío que conocemos ahorita es como es. Claro. Que dice, nos acordamos, ¿no? Eran 22,000 los hombres levitas y los primogénitos eran 22,263. ¿Y qué onda con esos 263 demás? Pues los redondeamos y ya, ¿no? Pues no, dice,
tomarás 5 shekels por cabeza de shekel sagrado, lo tomarás de 20 medidas de shekel, de 20 gerá de shekel. Darás la plata a Aarón y a sus hijos en rescate de los que exceden de ellos. O sea, fíjate, no se le escapa ni una, ¿no? O sea, de los 263, 5 shekels por cada uno, dice, para redimirlo. Dice, tomó Moisés la plata del rescate de los que excedían sobre el rescate de los levitas, de los primogénitos de los hijos de Israel, tomó la plata 1365 shekels sagrados. Y esta pues fue entregada a Aarón y a sus hijos como se lo había ordenado Dios. Y de ahí un comentario que escuché sobre el shekel. Bueno, pues ahorita el shekel, la unidad que conocemos que se utiliza, o la moneda que conocemos que se utiliza en Israel en estos días, pues en esos tiempos no era una moneda o un billete, ¿no? Sino más bien era, pues a veces vemos shekels de plata, a veces vemos shekels de oro, y pues era una medida en una balanza. Y en sí el shekel, que era la medida, era pues como que era una medida uniforme de acuerdo a cada cultura. En Egipto tenían su propia unidad de medida, también era shekels, pero a lo mejor pesaba, no sé, voy a decir números al azar, a lo mejor era 1 kilo, y el shekel dentro del tabernáculo era lo equivalente ahorita a medio kilo o a 2 kilos, no me sé ese dato. Ajá. Y cada tribu, cada ciudad tenía su medida uniforme, o su medida base para esto. Claro, de hecho, la traducción más cercana de shekel en esta época sería dinero, no tanto, ni siquiera moneda, ¿no? O sea, como tú dices, era simplemente una unidad de medida de referencia, ¿no? O sea, ellos sí sabían cuánto pesaba y cómo era ese shekel, ¿no? Así es. Y un dato que comento, y yo a lo mejor ya lo sabía, pero no me acordaba. En la actualidad tenemos ese mismo sistema en cuanto a la medida métrica que se utiliza en la mayoría del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos no se usa, pero en muchas partes del mundo se utiliza el sistema métrico del metro. Y hay un metro, así como que el metro base, el metro madre, por decirlo de alguna forma, en un museo. Y o sea, cualquiera que quiera empezar a hacer, no sé, digamos reglas o algo, tiene que ir y compararlo contra ese metro, que está, creo que en Inglaterra, no estoy 100% seguro en dónde está ese metro base, por decirlo así. Entonces era algo similar, ¿no? O sea, a lo mejor si hacían una balanza, pues tenían que ir a compararlo contra esa balanza que estuviera en el tabernáculo para que todos estuvieran hablando sobre la misma medida. Y bueno, entonces en el capítulo 4... Espérame. Te quería preguntar, ¿viste el comentario sobre que en realidad, vamos, ¿tú no crees que hubiera levitas primogénitos? Pues sí, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Fíjate que encontré un comentario que dice que si tú haces la suma del conteo de los levitas, eran 7,500, 8,600 y 6,200. Te da un total de 22,300. Entonces el Talmud explica que estos 300 hombres eran primogénitos levitas. Entonces, pero que por el simple hecho de ser primogénitos, ya no tenían, que tenían que quedar fuera. O sea, hasta en eso... O sea, ellos fueron contados en el otro conteo. En el otro conteo, así es. Entonces, también eso creó una cierta diferencia. O sea, otra vez, el Dios del detalle y sobre todo una cosa muy importante es, no hay contradicciones en la Biblia, simplemente había una razón más de fondo, ¿eh? Porque de repente si alguien suma, pues no le van a salir ahí los números. Ok. No, de eso no me había dado cuenta. No, ni yo. Y fíjate, un comentario que hizo este rabino que te comento, Tovia Singer, sobre los levitas. No sé de dónde sale este comentario, y realmente hay que indagar más, pero comentaba, si te fijas los conteos, si vemos cuántos hombres fueron de la tribu de Judá, de la tribu de Efraín, de la tribu de Simeón, de todas las tribus, eran un conteo de los hombres de 20 años a 65 años, y todos eran de 35,000 en adelante, ¿no? Hasta 75,000. Y dice, y la tribu de Leví, desde un mes hasta todas las edades de hombres, son 22,000, o sea, mucho menos que todos los demás.
y él explicaba, no, te digo, no sé si lo sacó de tradición o de Talmud o cuáles son las bases, pero él explicaba que la promesa que se le dio al pueblo de Israel en Egipto de que se iban a multiplicar en forma extraordinaria, fue hacia las tribus que iban a estar siendo esclavos en Egipto, y comenta que los levitas no fueron esclavos en Egipto, sino decía algo así como que como venían de Aarón, Moisés y su hermana Miriam, pues que ellos estaban en la casa real, ¿no? Y que no estuvieron en ese esclavitud, y por eso la promesa no aplicó a ellos en que se iban a multiplicar en forma muy muy fuerte, tanto como los demás, y que este crecimiento de la tribu de Leví fue algo más normal que con las otras tribus, que por esa promesa que les dio Dios, pues iban a tener partos múltiples. Te digo, no sé las bases Sí, de ese aquí lo comentario que tengo. hizo. De hecho, sí, no lo había comentado porque, pues no sé, como que me imaginé que a lo mejor nadie se iba a preguntar eso. Dice que la tribu de Levita era la menos populosa de todos. El rabino que dio esta explicación es Nachmanides. Explica que ello fue porque los egipcios se propusieron disminuir la cantidad de israelitas esclavizándolos y así agobiarlos y evitar que se reprodujesen. Pero entonces Hashem provocó que se incrementasen de manera sobrenatural, como expone el versículo. Cuanto más los egipcios presionaban a los israelitas, más ellos se reproducían, superando la tasa media de natalidad. Los levitas, en cambio, no fueron esclavizados, sino requirieron de milagros para reproducirse, y por eso la tasa de reproducción de ellos fue la normal, ¿no? Entonces parece que Nachmanides, en alguna tradición oral, recordó este comentario que alguno de sus maestros y de los maestros de sus maestros fue comentando, y que por eso eran menos. Okay. Sí, también aquí, digo, estoy viendo ya las notas en esta versión, en este Tanaj, y también comenta algo muy similar. Entonces, bueno, dice el capítulo 4, habló el Eterno a Moisés y Aarón diciendo, censa a los hijos de Keat, una de las familias de la tribu de Leví, del medio de los hijos de Leví por sus familias según sus casas paternas, de 30 años para arriba hasta 50 años. O sea, todavía se reduce más la edad que, que iban a contar, ¿no? Todo el que viene al ejército para hacer la labor en la tierra de reunión. Este es el trabajo de los hijos de Keat en la tierra de reunión. El lugar, o sea, iban a estar ellos cuidando el lugar santísimo y lo iban a desarmar, lo iban a armar. Nos dice ahí el detalle de cómo iban a hacer eso, de que con qué tenían que tapar el arca del pacto. Y esta tribu, o más bien esta familia, la familia de Keat, menciona ahí algo sobre que también ellos, o sea, esas edades entre 30 y 50 años, aptos para la guerra. Y vamos a ver ya cuando veamos ya situaciones de guerra, que iba a ser una familia muy importante, porque adelante de todo el pueblo de Israel que iba a la guerra iban a ir ellos cargando el arca del pacto, ¿no? Entonces, ¿por qué tendrían que ser ya nada más entre 30 y 50? Y por ejemplo, todos los que iban a la guerra, que iban a pelear, iban a ser de 20 a 65, pues porque esta tarea iba a ser una de las tareas más importantes, ¿no? El llevar pues el símbolo máximo donde iba a estar pues las tablas, donde iba a estar la presencia de Dios descendiendo. O sea, tenían que ser, yo creo que o sea, en la humanidad, esas edades entre 30 y 50 años es cuando más aptos estamos, ¿no? Cuando nuestro cuerpo no es tan inmaduro y no es ya que ya empieza a perder a lo mejor algunas habilidades, o sea, en el punto máximo de la su vida de los madurez. hombres. Sí, sí, y eso tiene mucho sentido. Tú y yo, Memo, tenemos amigos que corren maratones y todo eso, y yo la verdad es que decía, bueno, pues es que eso tienes que empezar a correr como a los 15 años, ¿no? Y no, hoy por hoy la ciencia dice que la edad idónea para correr es a los 30 años, porque es cuando el cuerpo ya alcanzó su madurez física. Entonces, otra vez tiene que ver con eso que acabas de comentar. Y ahí, por ejemplo, un ejemplo es los controladores de aviones, que pues se me hace una tarea muy complicada y de mucha responsabilidad. Ellos, para poder sentarse ya
en la base a hacer esa tarea de controlar aviones, tienen que estar 5 años atrás de un controlador viendo lo que está haciendo, ¿no? O sea, tienen que especializarse de tal forma porque pues van a estar ahí realmente pues con responsabilidad de muchas vidas, ¿no? Entonces, Órale. aquí, por ejemplo, los sabemos, no estaban aptos para la guerra desde los 20 años, pero yo creo que de los 20 a los 30 años tenían que estar observando muy, muy bien cómo hacían la tarea los demás. Sí, de Y hecho es lo que dice el verso, ¿cuál es? ¿El 5 6? Es que mm, aparece, en el verso 3 dice 30 años y luego más adelante dice 25 y esa es la explicación que nos acabas de dar es la misma que dan los rabinos. Dice que en ujú. realidad a los 25 ingresaban al servicio del santuario, pero que se la pasaban aprendiendo, viendo, observando durante 5 años hasta que llegaban a los 30 años de edad y entonces ya comenzaban a servir. Sí, para que no se equivocaran, no Claro. hicieran las cosas tal cual se les había pedido Dios para que no murieran. Claro, otra cosa, y esto se me hizo fascinante, no sé si lo has pensado, hay una organización en Israel que ha estado procurando presentar ya un ensayo en cada Pascua, no sé si los conocen. La página de ellos es Corban Pesach con K, y finalmente esta última Pascua empezaron ese proceso de aprendizaje. Yo te quisiera preguntar, ¿tú qué crees que va a pasar en 5 años? Tan, 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 tan. Digo, probablemente, ¿no? Es algo que me quedé pensando. Dije, bueno, y si ya comenzó ese proceso de 5 años de aprendizaje, quién sabe, es una idea nada Sí, más, ¿no? es una Una suposición suposición, muy válida. sí. Oh. Oh. Ok, bueno, entonces ahí en el principio del versículo del capítulo 4, perdón, pues les da las instrucciones de cómo tenían que tapar, cómo tenían que bajar, subir, todo lo referente al lugar santísimo. Y por allá del versículo 15 dice, pero no tocarán el santuario porque morirán. Esta es la carga de los hijos de Keat en la tienda de reunión. Y luego menciona, el cargo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, era el aceite para alumbrar, el incienso de las especies aromáticas, la oblación continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y todo lo que hay en él, en el santuario y sus utensilios. Habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo, ya para terminar, no hagan que se corte la tribu de las familias que a ti, o sea, hay que cuidar mucho esa linaje, ¿no? De la tribu que a ti. De entre los levitas, estos lo harán para que vivan y no mueran cuando se acerquen al lugar santísimo. Aarón y sus hijos vendrán y los colocarán a cada uno en su trabajo y en su carga, pero no entrarán para ver cómo se cubre el santuario porque morirán. O sea, incluso Aarón o el sumo sacerdote, que es el único que iba a entrar al lugar santísimo una vez al año, no podía ver cómo hacían su tarea los hijos de Keat, ¿no? Se me hace un poco interesante ese comentario. Claro, sí, sí, o sea, tal era el orden Así tenía que que sí ser. tiene que ser. Fíjate que un comentario para la gente que está estudiando en Biblias cristianas, verso 4:6, Reina Valera y la mayoría de las traducciones traducen, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas, ¿no? Está hablando evidentemente del tabernáculo. Y la traducción ahí le pondrán sus varas está incorrecta porque en realidad esas varas nunca se quitaban, ¿no? Entonces más bien la Ujú. traducción tiene que ver con y moverán, ¿no? O los ajustarán en todo caso, pero no las pondrán para que hagan ahí las correcciones en sus Biblias. Ok. O sea, dice aquí un comentario, o sea, Aarón y sus hijos no entrarían ahí al lugar santo, al lugar santísimo, hasta que esta familia, los hijos de Keat, terminaran de armar todo ese lugar santo y santísimo. Entonces, pues con esto terminamos la porción de hoy. La próxima porción, la próxima semana estaremos estudiando la Parashat Naso. Y pues hasta entonces, no sé si tengas un último comentario, Gabo, algún saludo, algo. No, así sí estoy bien. Un saludo a toda la gente que nos escucha, gracias por escribirnos. Yo no me estoy muy enterado de la página, pero acuérdense dudas, comentarios, cosas que nos falten por investigar, pues yo creo que sí es un muy buen ejercicio hacerlo entre todos, ¿no? Claro que sí. Digo, estamos medio sonsos nosotros dos y pues todos los comentarios nos ayudan y se agradecen. Ándale. Pues entonces nos escuchamos la próxima semana. Sigan estudiando, sigan leyendo
no se separen de día y de noche, siempre tengan en su mente y en su corazón estas palabras. Y pues nos vemos en unas cosas. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Eliyahu Navi, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Navi, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Agiladi, Imera Yabo Elenu Mashiach, Mashiach ben David. Mashiach ben David.